Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Grooveando. Estamos muy emocionados, en especial yo, porque hoy por fin tenemos a una invitada mujer y estoy muy emocionada. Buenos días, Adri, ¿cómo estás? Buenos días, yo feliz de estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, el placer es para nosotros. Dani. Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro podcast Grooveando. Hoy tenemos una bajista, Adriana. ¿Cierto? Sí, ahorita le dije Erika un montón de tiempo. Pero bueno, Adriana, cuéntanos entonces, ¿dónde tocas? ¿Hace cuánto estás con el bajo? La idea pues como del podcast, como te contaba ahorita, es generar un espacio en el cual varios músicos de la ciudad puedan venir, contarnos como sus experiencias, tener una charla acerca de arte, acerca de música. Y empezar como a crear un poco como lazos y también conexiones entre nosotros mismos, pues para que la escena pues acá en Medellín empiece a crecer más de lo que ya es, pues. Bueno, cuéntanos entonces, te doy el micrófono. Bueno, no, primero que todo, muchas gracias por la invitación y felicitarlos por poner esto en acción. Esto en acción es muy importante, de verdad, para la ciudad. Bueno, yo inicié en el bajo, digamos lo que no por error, porque yo realmente no quería ser bajista. Ok. Yo quería hacer cualquier otra cosa menos bajista. Hay muchas historias así. Sí. Yo conozco muchos bajistas que me dicen, parce, yo empecé en la guitarra. Después de un tiempo yo dije, no, a la mierda todas estas escalas y me voy al bajo. Sí, fue un proceso muy extraño para mí. Pero todo empezó en el colegio. Entonces en el colegio había orquesta y tal. En esa época estaba un profesor que quiero mucho que se llama Juan Fernando, y él hizo una orquesta de mujeres, una cosa impresionante en esa época. Pero yo quería ser guitarrista rock, y yo me soñaba mi guitarra partiendo la guitarra en el escenario. Pero pues tampoco es allá, pero sí, como esos miles de pedales que tenían esos guitarristas. En su defecto quería ser baterista. Okay. Cierto, una de esas dos. Entonces hubo una época en que la orquesta se quedó sin bajista porque la bajista se graduó, y yo tocaba pues bien guitarra, pero yo quería guitarra eléctrica. Hasta que el profesor empezó, no, vea, toque esto. Y en el bajo, unas cosas muy básicas. Y yo, no, esto tan sencillo. Esto, ay no, como tan básico. Y todo el tema es igual, sí. Sí, el tema es lo mismo. Y el profesor feliz porque yo interiorizaba y la agarraba fácil, pues, por decirlo de alguna forma. Pero yo quería una cosa más compleja, pues una batería, alguna cosa así. Entonces yo me transaba a las compañeras en ese instante y nadie quería tocar bajo. Y cambiemos, compré baquetas. Yo tenía en ese entonces un tío baterista. Me dijo, no, yo le enseño. Desafortunadamente no se pudo porque él falleció muy rápido. Se nos fue muy rápido, entonces bueno, no alcancé. Hasta que ya lo último como que empezaron a enseñar otras cosas. Entonces ya empecé a estudiar salsa, a ver la balada un poco más desde el jazz. Yo, ganas de complicarse la vida. Esto tan interesante, imagínate. Entonces ya me empezaron a complicar la vida en el bajo y ya me gustó. Okay. Y ya nadie quería tocar el bajo porque nadie se quería meter ya en esos géneros como tan densos para el resto para las chicas en esa edad. Entonces yo dije, bueno, entonces aquí me quedo, aquí me posiciono, y estuve hasta grado 11 en el bajo y haciendo un montón de cosas, aprendiendo. Entonces ahí evolucioné un montón de cosas en el instrumento. Y ya cuando salí del bachillerato, yo en novena entré a la universidad, hice unos semestres, empecé a perder el año, me sacaron de la universidad. Entonces tuve que pagar una penalidad de un tiempo, unos años sin entrar a la universidad. Entonces me dediqué a tocar. Entonces salí del bachillerato y me llamaron de una orquesta masculina.
Que de eso queremos hablar. Vamos a llegar al año 2004, donde todavía la mente masculina de los músicos era, ella va a tocar el bajo. Sí, esa es mi primera pregunta, Adri, que eso es como lo que más me emociona de tenerte aquí hoy, que primero eres una mujer bajista, que es un instrumento muy difícilmente interpretado por mujeres, y aparte porque eres una bajista que se ha dedicado mucho a la chisga, como lo llamamos los músicos coloquialmente, en una industria que se mueve mucho por hombres. Siempre los músicos de chisga, la mayoría son hombres, y ni se diga los bajistas. Y a mí también a veces como pianista me han mirado raro, como, ella va a tocar piano en salsa. Vamos a ver qué pasa. Pero quiero saber ¿cómo fue eso de enfrentarte a esa industria llena de hombres siendo una mujer bajista? ¡Qué emoción! No, es una historia hasta emocionante. Si vieras que cuando yo me gradué, bueno, me llamaron de esta orquesta, apenas estaba como empezando, pero sin embargo había gente ya muy mayor, digámoslo así. Habían personas que mentalmente tenían una evolución, pues el director sobre todo, que no, ella es capaz. Entonces muchas personas, muchos chicos audicionaron y después audicioné yo, y me acuerdo que el director me dijo, aquí hay diferencia, no, déjela a ella. Ya, bueno, listo. Pero muchos integrantes de la orquesta no estuvieron de acuerdo. Okay. Como que, ay, pero ella no va a tener, y no me habían ni siquiera escuchado, no, ella no va a tener el ponche para esto, ni la fuerza, tal, no. Por ser mujer. Por ser mujer. Entonces, sí, porque hay que partir de una cosa, el bajo es un instrumento que debe tener mucha potencia, porque los que pues todos debemos saber que el bajo es un instrumento que soporta a la orquesta. Exactamente. Entonces el bajista debe tener esa disposición energética, física, mental, y en la ejecución de sostener toda una orquesta. Entonces, entre más gente, más responsabilidad. Entonces, y el bajo de alguna forma le va a dar cierto matiz a la música y como cierta esencia al grupo como tal, el sonido del grupo como tal. Entonces, por eso es tan delicado saber qué bajista vas a meter a tu grupo. Sí, y qué pena que te interrumpa, también es parte fundamental del ensamble. O sea, la percusión y el bajo funcionan prácticamente como un instrumento. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, digamos que, sobre todo en esa época, porque estamos hablando de año 2004, 2005, todavía había mucho tabú en el tema. Entonces, pero yo me empecé a abrir camino, y yo calladita, o sea, menos hablar y más acción. Yo siempre he sido así. Hay que tenerles miedo. Y siempre he sido así con mis cosas. Entonces, como que uno dice, no, pero ella no es capaz, y te lo dicen de frente, pues, o te miran como... Sí. Yo simplemente callo y actúo. Entonces, y ahí estuve por ahí 4 o 5 años. Y la orquesta creció y llegaron más músicos, todos hombres, y yo seguía siendo la única mujer de la orquesta. Y así permanecí durante 5 años. Entonces, pero en esos 5 años viví muchas cosas en las que yo me montaba y por ejemplo, me decían, el señor del bajo, yo soy la bajista. Y hubo un sonista que me miró y como que, niña, no estamos para perder el tiempo, ¿dónde está el bajista? Y yo soy el bajista. Ay, no. Y le mostré mi instrumento, yo soy el bajista. Y me miró como no, imposible. Bueno, yo como que, no le presté atención, conecté lo mío, me monté, me puse el instrumento y empecé a tocar, y el ingeniero como que, ella es la bajista. Es bajista, me dijo. Ella, es bajista. Ok, bueno. Entonces como que, bueno, está bien. Y cosas así. Incluso a uno y me pasa. Ay, qué horror, sí. Pues ya ahora es chistoso. Pero cositas así. Pero creo que es chistoso porque tú ya quieres verlo así, porque has generado como un callito, digamos, a ese tipo de comentarios. Pero creo que es horrible ese machismo en la industria de la música. Yo la otra vez escuchaba a una persona hablando sobre que los hombres, por ejemplo,
como que la única emoción que se nos permite sentir es muchas veces como la rabia, ¿cierto? Entonces cuando estamos tristes, como que actuamos de manera rabiosa. Cuando estamos frustrados, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos miedo, como que transmitimos todas esas, o construimos como la manera de transformar todas esas emociones en rabia, porque es como la única emoción que se nos está permitido. Y en el arte pues es importantísimo que cuando uno está subido en un escenario digamos, apague toda esa construcción cultural que tiene y deje que todas esas emociones fluyan en esos momentos. Entonces, claro, las mujeres aportan a la música un montón de nuevas sensaciones que son importantísimas para la construcción cultural en cualquier parte. Y ahora es súper importante, a mí me parece pues como súper bacano, además como te decía, muy necesario ver tantas mujeres en bandas. Entonces ya ves guitarristas que se gradúan todos los años en proyectos, ves bateristas muy buenas, muy tesas. A mí, perdón Dani, sí. Lo que más bacano me parece es que ya hay aquí en la ciudad una escena más amplia de mujeres en lo latino, o sea, ya hay más orquestas solamente de mujeres y mixtas también, pero creo que eso, digamos, en el año que tú comenzaste como a meterte en el tema 2004-2005 era muchísimo más difícil de encontrar, y eso me parece una nota, o sea, eso es algo que muy difícilmente se veía. Creo que incluso también lo hablamos con Guapo cuando estuvo acá, que las mujeres eran una cosa muy rara de encontrar en la música en general. Y en lo tropical, por ejemplo, la mayoría de las mujeres que veías antes eran las cantantes. Exactamente. Las lindas de la banda. Las divas, por decirlo de alguna manera, que eso también tiene un montón de estereotipos que nos hacen un montón de daño, pero casi todas eran cantantes. Entonces ahora ya ves bajistas, ya ves percusionistas, y todas con un nivel musical impresionante. Sí, incluso tocas un tema que me parece muy, muy bacano, pues como la música también y el arte pues como que va reflejando los cambios sociales y lo que va pasando. Y es eso, antes tenías como instrumentos asociados a mujeres, ¿cierto? Entonces instrumentos como el canto, o como el piano, o como el violín, eran como listos, son instrumentos entonces de femeninos. Hay una historia incluso con uno de esos pianistas de ragtime, por allá a principios de siglo, que era como, bueno, vamos a coger el piano, no, pero es que el piano es un instrumento femenino. Y el man dijo, no me importa, lo voy a coger, y hizo grandes cosas pues con el piano. Entonces es también como cambiar ese chip del cual es que este instrumento, o muchas veces pues como cuando los niños empiezan a buscar instrumento, entonces los papás dicen, bueno, entonces es niña, entonces le vamos a buscar un instrumento femenino. No, pues hay que empezar como a destruir ese tipo de estereotipos, de construcciones en la música, y entender que todos somos capaces de coger cualquier instrumento y somos juiciosos y apasionados y tocar el instrumento que sea. No hay instrumentos de hombres ni instrumentos de mujeres. Exactamente, es como esa necesidad de la sociedad de nombrar todo, de asignarle algo y de encasillar. Realmente, y también una labor, porque saliéndonos un poco de lo musical, hasta en las partes, digamos en la área, en otras áreas, por ejemplo, los ingenieros tienen que ser hombres, los médicos, ¿es cierto? Entonces, es esa necesidad humana como de tener que encasillar todo, tener que encasillar un instrumento a un género, pues. Y yo creo que ha sido un trabajo muy interesante durante todos estos años. Aún hoy pienso yo, una opinión muy personal, que aún faltan muchas bajistas. Sí, claro. Muchas. Y pianistas también faltan, sí, faltan un montón. O sea, pianistas creo que sí hay bastantes en la ciudad, pero no en lo latino. Como que todavía tenemos una barrera muy, muy clara frente a esos géneros. Adri, tengo otra pregunta. Pregunta. Ahorita nos mencionabas como que
no eras un músico académico porque cuando saliste de 11 te dedicaste a tocar, pero yo pienso que para salir del colegio, que uno todavía tiene como muchas barreras mentales porque acaba de salir del colegio, uno es un niño todavía, sí se requieren tener ciertas habilidades o aptitudes musicales para poder desempeñarse solamente tocando, ya sea en el oído, en la lectura o en otras cosas. ¿Cómo fue para ti salir del colegio y enfrentarte al gremio con las habilidades que tenías? Porque igual estuviste como unos semestres en la UDA, que ya después los profes del colegio te hicieron la vida imposible, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero ¿cómo fue para ti, siendo músico empírico, enfrentarte al gremio? Bueno, fue un poquito de todo. Creo que fue un poco también como de coraje, de valentía. En ese entonces, también como por el tema pues de los papás, porque pues yo recién 18 añitos, pues, y ya enfrentarme con personas de 30, 35 y para arriba. Esos eran mis compañeros de trabajo en ese entonces, hombres. Entonces, de todas maneras, pues yo tenía mi acompañamiento, algún profesor siempre me estaba acompañando como en el proceso, y siempre había, digamos, en los ensayos, esto no me dio, voy a investigar por qué. Entonces, profe, mira esto, vamos a trabajar esto. Entonces, digamos que de alguna manera tenía como mi coach personal. Entonces, que me iba como guiando, no, esto, haz esto así, haz esto así. Y en el colegio, digamos que el profesor que había en el momento nos inculcó mucho todos estos temas que nosotros llamamos de chisga, pues. Entonces, este profesor se encargó de todos esos años de prepararme para chisga. Entonces yo salí y muchos papeles que me pasaban y eso, no, pues usted ya sabe esto, usted ya sabe esto. En fin, ya era como temas ya de salsas un poco más complejas, que tenían de una armonía un poco más amplia. Entonces, trabaja esto así, mira, este es así por esto, esto y esto. Entonces, a la par pues también tenía como esa persona que me acompañaba, pero también había que tener como ese grado de confianza y como de me lo voy a meter. Y yo creo que aún hoy la conservo, de que por eso de pronto en ese momento trabajo con tantos géneros distintos, porque por ejemplo, me llaman para acompañar a un artista y toca este estilo de música. Yo la he escuchado, he visto cómo se toca, pero nunca la he interpretado. Hágale que yo estudio. Entonces, por eso yo termino metida en todas partes. Entonces, y eso me genera a mí más conocimiento, claro, para otro tipo de cosas. Y así he venido trabajando durante este tiempo, ¿cierto? Y digamos que de alguna manera me ha funcionado. Entonces, yo empecé y enfrenté ese mundo laboral y a los compañeros también de trabajo de esa forma, como por esa confianza, o sea, esa confianza de, sí, claro, yo soy capaz, pero por detrás, ¿qué voy a hacer? ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Pero lo voy a resolver de alguna forma. Muy tesa, porque, o sea, enfrentarte al gremio lleno de hombres mucho mayores que tú, con una experiencia, me imagino que muy amplia, tú acabando de salir del colegio. Muy tesa haber mantenido esa confianza. Y te abriste camino. Y me empecé a abrir camino. Te abriste camino y probablemente le abriste camino también a mucha otra gente que va detrás de ti, pues, precisamente. Sí, qué nervios. Precisamente por lo que dice Sara, pues, porque empiezas como a poner una figura femenina en orquestas que tradicionalmente pues han sido de hombres. Y entonces tú no sabes cuando estás tocando qué mujer te está viendo en el público y está diciendo, bueno, si esta pelada está ahí montada, entonces puede, no? Listo. Sí, ahorita estaba pensando como en mujeres ahorita que la están rompiendo. Valentina.
una baterista impresionante. Gran en guitarra me acuerdo de Manuela Londoño, que también está ya por ahí tocando, una guitarrista de la Universidad en Bellas Artes. Tuve la oportunidad de tocar con ella algunas veces, tiene una energía súper linda, es una mujer súper bacana. Y cantantes hay un montón, pues ha sido como lo más tradicional, pero también vas viendo mujeres que se van posicionando. Y aquí, por ejemplo, en la academia, bueno, para los que nos están escuchando, nosotros grabamos el podcast en una academia que se llama Oleo, que es una academia de música. Publicidad. Publicidad gratuita. Bueno, en esta academia hay muchas mujeres estudiando, muchas niñas, sobre todo en instrumentos como guitarra, como batería. Incluso yo tengo un ensamble en este momento de niñas que son todas mujeres. Son todas niñas, están tocando ya muy bien, montando. Y hay una mujer canciones. En el bajo. Sí, hay una mujer en el bajo, y como te dije, todas son mujeres, todas son niñas entre los más o menos 15, 25 años están, pues, y se ve pues como la energía tan bacana en el ensayo, que como yo te decía ahorita, es que las mujeres tienen unos aportes muy importantes emocionalmente al lugar en el que llegan. Entonces, tener orquestas que era como principalmente de hombres, ahora tenemos orquestas y también bandas de rock. O sea, uno en Instagram o en TikTok, pues yo que soy como tan adicto a las redes, y me salen muchos videos de mujeres tocando cosas impresionantes, unas guitarristas tesísimas, cantantes de hardcore, cantantes de black metal. O sea, es como que ya hay una explosión, una diversidad. Y el arte va reflejando todo lo que va pasando, todos esos cambios sociales, todos esos cambios culturales que ahora tenemos, obviamente se ven reflejados en el arte. Sí. Yo tengo más preguntas para Adri. Yo aquí de preguntona. Ya hablamos de la seguridad que necesitaste tener en el momento, pero yo creo que por más segura o seguro que sea una persona, tiene momentos de duda. ¿Tuviste momentos de duda? ¿Y a qué te agarraste para salir de esos momentos de duda y estar hoy aquí conversando con tanta tranquilidad? ¿Ves? Si estaba por dentro llena de miedo, pero igual me monté. No, dudas todo el tiempo. Yo creo que esa es una constante. Claro. Y más cuando uno está tan pequeño, que uno ve, escucha comentarios y ¿será que sí va a ser capaz? Pero es que mira, lo que está diciendo. Pero no sé, yo siempre he tenido como una voz interna que me dice, hey, apague. Y una fortaleza también de carácter. Sí. Esas cosas le ayudan a uno a formar mucho carácter en la parte laboral. Entonces, sin embargo, pues en el transcurso del tiempo, obviamente, como a todos nos pasa, tuvimos nuestras crisis. Yo dejé de tocar mucho tiempo, pero mira que a pesar de todo, yo trabajé en otras cosas, en otras áreas del mundo. Y a pesar de todo, la música seguía ahí. Alguien me llamaba, venga, toque aquí, así sea pues como de estudio. Entonces yo terminaba de trabajar en donde estuviera y yo me iba a ensayar. O sea, la música siempre fue una constante. Y estuve así mucho tiempo, como que para allá, para acá, ¿será que sí, será que no? Voy a vender todo. Y a la final me llamaba alguien, no, pero es que la necesitamos con bajo, baby, todo lo que tenga. Como quien dice, no venda nada. Y así fuera un grupo pequeño, un grupo grande, pero la música siempre estuvo ahí como tratando de rescatarme, hasta que yo creo que estuve así por ahí mucho tiempo, qué horror. El pasado oscuro. Por ahí desde el 2014 hasta 2020. Estuve mucho tiempo en esa lucha, porque de alguna manera la sociedad también te presiona. Claro.
la necesidad, como en mi caso, la necesidad de encajar, como esa necesidad que yo creo que en algún momento los artistas sentimos eso, la necesidad de encajar en una sociedad, de encajar en una familia, de como mi familia no es de músicos, pues mis papás ni mi hermana, nada. Mi hermana pues es una alta ejecutiva, entonces como que uno se siente chiquitico. Hasta que llegó la pandemia y yo dije, y como en ese tiempo de receso, como que no quiero hacer más esto. Y yo creo que el 2020 fue una... ¿Y qué otra labor hacías? Yo trabajé como diseñadora web, trabajé como asistente veterinaria y trabajé como peluquera canina. En ese transcurso de tiempo trabajé sobre todo en eso. Pero ya me estaba... Y a la par pues estabas también tocando. Pero era un desgaste muy grande porque yo me encargaba de los perros grandes. Entonces tuve muchos accidentes. Y la vida me puso en un momento en el que, bueno, o sigues con la peluquería hasta que se te acaben las manos, o recuperas tus manos y te dedicas a tu casa. Sí. Qué fuerte. Sí, hay músicos que yo conocí el caso de alguien que era percusionista y también se dedicaba a la carpintería. Y entonces, claro, era un gran músico. Y toca decidir en un momento, bueno, pongo en riesgo mis manos porque uno se daña un dedo, uno tiene un accidente en la mano y es muy difícil ya como retomar el instrumento. Total, entonces pasé como por muchas, siempre que yo tenía un accidente yo decía tocar, o sea, hasta ¿pensabas en eso? Pensaba mucho en eso, o sea, yo creo que si yo no tuviera como la música detrás, a mí pues ni me importaba, pues me capacito y jubilación y ya, chao, no puedo volver a trabajar, pero me preocupaba mucho ese tema. De hecho es algo que yo cuando conozco compañeras y compañeros que están empezando y que son tan virtuosos, porque ahorita los jovencitos, pues los que están llegando son personas que tienen un talento increíble, yo siempre les digo no paren, o sea no por nada, por nadie, por ninguna circunstancia vayan a parar, porque hay tanto talento como en todos los casos que a uno le da pesar que tengan que parar por cualquier circunstancia, como lo hice yo, y que frenen tantas cosas que uno les ve y que les visiona. Esa gente puede salir del país rapidito y volver, giras, escenarios grandes, no paren jamás. Entonces yo siento que el arte y los artistas, el arte en general es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia en el cual digamos que el arte como que construye unos límites que no permiten que muchas ideologías como que creen mundos absolutistas o que creen mundos que sean como un poco como autoritarios, ¿sí o no? Porque la tarea del artista siempre es estar como cuestionándolo todo, ¿sí o no? Y en parte eso nace de esa sensación de no encajar, o sea, yo pienso que los pelados ahora que se meten al mundo del arte, que pronto tengan esa misma sensación, el mensaje es: eso no es malo, eso no está mal. Sí, precisamente esa es como la semilla y ese es el alimento que necesita el artista, sentir que no encaja, porque cuando tú encajas, cuando tú te sientes entre comillas cómodo con el mundo que tienes, con la sociedad que tienes, cuando no ves como muchas cosas que sí ve el artista, o sea, entonces es gente que construye una vida a partir de lo que debe hacer, de lo que tiene que hacer. Entonces es como que desde chiquitos no sé, como que no sé cómo decirlo, pero siento que los artistas tenemos una sensibilidad distinta, como que percibimos cosas que los demás no perciben. Por eso es la sensación de no encajar, que no es mala, sino que es precisamente el alimento que necesitamos y es como la gasolina que necesitamos para después decir: mira, sabes que a mí no me gusta estas cosas del mundo, voy a crear algo que transmita lo que siento, porque
porque de alguna manera tiene que salir esta sensación por algún lado. Y esa construcción de obras, ya sea en la pintura, en la música, en la literatura, lo que sea, después transforman sociedades enteras. Exacto. Entonces, o sea, el artista tiene un trabajo tan importante en una sociedad, que es un trabajo de construcción constante, de creación constante, que muchas veces, pues en parte nosotros sentimos que no es pues como que la sociedad no agradece lo suficiente el trabajo del arte. Pero bueno, sí. Yo creo... Lo hemos sentido todos. Sí. Y fíjate que pues, dices algo muy importante, y es como que el artista tiene un gran peso socialmente, pero aún así nos sentimos pequeños todo el tiempo. Como tengo una familia en la que mi tío es tal cosa, mi mamá es tal cosa, y ahí yo soy la artista. Entonces yo soy la pequeñita. La oveja negra, de alguna forma, sí. Sí, pero... Pero mira pues lo importante que es, o la fuerza que tiene, digamos, el arte o la sensación de esa inconformidad muchas veces, que nosotros en cualquier momento podríamos decir, ay, sí, a la mierda. Porque a todos nos ha pasado etapas en las cuales decimos, bueno, listo, voy a empezar a mirar este pensum en esta universidad de administración de empresas. Bueno, quiero ser economista. Pero es algo, esa pasión y esa fuerza es tan grande que no te deja, o sea, puede que te vayas un tiempo, pero regresas. Yo conozco una cantante impresionante que se llama Manuela Valencia, y ella estudió Derecho y como que intentó ser abogada un tiempo. Y un momento dijo, no, o sea, yo soy cantante. Ella canta desde chiquita, desde que nació prácticamente. Y es una tesa. Y es súper tesa. Tengo... Y mira, entonces como que esa gravedad y como esa necesidad de hacer arte siempre es más grande. Sí, y al final terminamos haciendo lo que hacemos. Yo tengo una pregunta que me gustaría que respondiéramos los tres. A ver, ponga la ya me voy a poner trascendental. Sí, qué rico. A ver, creo que todos... No se necesita ser artista para tener momentos de quiebre en los que se necesita tomar decisiones de, bueno, un camino o otro, sigo por aquí, o esta otra oportunidad está mejor. Pero creo que para nosotros los artistas esos momentos son realmente importantes, porque o puedes terminar soltando tu carrera de una vez por todas, o puedes terminar forjando un carácter que te va a dar eso que siempre quisiste. ¿Qué momentos de quiebre, o bueno, qué momento de quiebre ha sido importante en el que tú dijiste, jueputa, definitivamente voy de cabeza y sin casco a la música y pase lo que tenga que pasar? Que se caiga lo que esté se flojo. caiga el mundo, pero yo voy a seguir tocando bajo. Bueno, yo creo que ese año fue el 2020 que tomé la decisión de renunciar definitivamente como a esa labor que hacía y a recuperar mis manos de alguna forma. Y ya, digamos que cuando uno se decide por su propósito de vida, todo empieza a rodar y a rodar. Entonces ahí llegó un artista que se llama Pepe Guerrero, que fue el primero que creyó en mí en esa época. Y me llamaron a audicionar, pasé. Y a partir de ahí empezó todo a rodar. Como una cadenita de Exacto. sucesos y proyectos. Exactamente. Pero creo que el año fue 2020. Pandemia. Bendita sea la pandemia. Sí. Pues hoy podemos decir, bendita sea la pandemia. Sí, momento de quiebre. Dani, yo creo que está muy jovencita, todavía no ha llegado. Vea pues. La estamos preparando. Yo creo que he tenido varios. Sí. O sea, estos 21 añitos, Dani, pesan. Creo que el primero y uno de los más importantes fue en la universidad. Pues yo soy egresada de el hoy Tecnológico de Artes de Orarango. Cuando yo estaba en el cuarto semestre, uno cada semestre presentaba como un recital, por decirlo así, una muestra final de todo lo que había hecho en el semestre. Entonces, en el cuarto semestre yo preparé algo, ese semestre me graduaba de la técnica,
Y yo preparé algo, yo estaba súper emocionada. Sí, obviamente con los nervios de punta, porque hacer ese tipo de muestras no es nada fácil cuando sabes que te van a calificar por eso. Y uno de los maestros de piano, cuando yo terminé de tocar una de las obras en el cubículo, él me dijo como, sí, lo tocaste muy bien, pero lo que tocaste este semestre lo pudiste tocar en el primero. Tienes que salir de tu zona de confort. Yo esa noche llamé a mi maestro de piano llorando y yo, Leonardo, yo necesito que tú me pongas a perder piano, no importa la calificación, necesito que me pongas a perder porque pues cómo me voy a graduar, me dijeron esto y esto y esto. Mi maestro es súper enojado, no, porque tu maestro soy yo y cumpliste los requerimientos del semestre, vas a pasar la materia. Al siguiente semestre, quinto semestre, primero de la tecnología, yo como, listo. Tengo que salir de mi zona de confort. Toma tu nuevo repertorio y ese ha sido uno de los mejores semestres de mi vida. ¿Ya? Qué lindo. Pero la crisis después de que claro. me dijera lo que pudiste tocar este semestre lo pudiste tocar en el primero, yo me quería morir. ¿Cómo me va a decir esto? Después de toda la preparación mental que traía. A ver, el mío fue el 2018. Que fue como el año así de tomar decisiones, de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo también empecé pues tocando en el colegio era como de los, pues de los estudiantes de música como más sobresalientes, ¿cierto? Me fue muy bien, yo soy guitarrista, entonces también pues me pasó algo parecido como a lo tuyo, pero no con el bajo, sino con la trompeta. Ok. O sea, esa no me la sabía. Sí, había un grupo pues en el colegio y yo tengo dos amigos con los que empecé pues como muy pequeñitos. Uno era baterista, el otro guitarrista, que a veces sí lo ponían a tocar bajo, a veces. Y yo pues en guitarra. Entonces estuvimos todo el colegio tocando, a mí me iba muy bien. Entonces yo en el colegio, cuando pues digamos en esos primeros años, lo que creé fue como una pequeña burbuja, un ego, digámoslo, porque todo el mundo me decía que era muy bueno. O sea, yo lo único que recibía, los comentarios que yo recibía en la guitarra era: vos sos un genio, vos sos tocas mucho. Mi profesor pues en ese momento lo hacía y pues fue bacano, pero después uno se da el golpe cuando entra a la universidad y uno ve, ay, fue puta, hay 30 mejores, no sé nada. Hay 30 mejores que yo y entonces bueno, y literalmente en lectura, en dictados, en teoría, pues digamos, en esa parte como esa sustancia histórica y teórica de la música, pues tenés que avanzar mucho, tenés que estudiar mucho todavía. Entonces uno llega a la universidad y se da ese golpe y de pronto todos esos halagos que te dieron detrás ya no están y uno dice como, bueno, me dijeron mentiras, me engañaron todo el tiempo. Bueno, y entonces estudié pues mis semestres en NEAFIT, y más o menos en el 2017 fue como un año en el cual presenté recital de grado, salí y fue, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces el 2018 se juntaron varias cosas. Bueno, realmente fue como finales del 2017, a finales del 2017 se juntaron varias cosas en mi vida. Y sí, fue un momento en el cual yo dije, bueno, o decido ser músico toda mi vida o empiezo a hacer otra cosa. A mí siempre me gustó mucho la filosofía y me gustó mucho como también las ciencias humanas, pues las ciencias como sociología, psicología. Entonces pensé en ese año un tiempo como, bueno, puedo empezar otro pregrado. Finalmente fue como unos meses de mucha ansiedad, fue muy fuerte pues todos esos meses, pero al final es lo que yo te digo, o sea, la pasión es tan grande. O sea, yo me sentía triste y iba a la guitarra. Entonces, sí. Yo me sentía alegre y iba a la guitarra, o sea, era como que todos los caminos conducían al mismo punto, que era la guitarra. ¡Qué Sí, pero así es. Así es. Entonces
sí, hubo un día que yo dije, no, yo pues no me voy a martirizar más pensando en expectativas de futuro y no me voy a comparar más con nadie. Y voy a empezar a construir como algo nuevo, y ahí nació pues como la idea de empezar a montar el proyecto que tengo hoy en día, que es la academia. Pues yo dije, bueno, vamos a ser inteligentes, vamos a crear algo que me dé el dinero suficiente para vivir, pero un trabajo que me permita levantarme todos los días y poder coger la guitarra y almorzar y después volver a coger la guitarra. Ajá. Cierto, entonces afortunadamente con la academia como que pude lograr todo eso, y hoy me siento supremamente feliz porque es lo que te digo, me levanto y lo primero que hago es coger mi instrumento, y por la tarde tengo que dar clases, y vienen los profes, dan sus clases, se van, y por la noche otra vez a coger el instrumento. Entonces, o sea, hay maneras como que el mensaje también para muchos músicos que pronto estén como pensando es, hay muchas maneras de tener una vida cómoda y de tener una vida, digamos, como satisfactoria, pues como con el arte. Lo que hay que hacer es lo que tú decías ahorita, hay que tomar una decisión y dejar de pensar tanto. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, o sea, toma una decisión y no hay decisiones ni buenas ni malas. O sea, toma la decisión y empieza, y en el camino vas mirando qué va pasando. Pero si hay una pasión, si realmente hay una pasión así fuerte, el instrumento no te suelta nunca. O sea, nunca te suelta. Donde estés haciendo lo que estés haciendo, siempre va a llegar. Y no sé si es una bendición o es una maldición o lo que sea. Pero el instrumento no te suelta. Creo que esa es nuestra relación más tóxica. Sí. Sí, total. Bendita sea esa relación tóxica. Sí, pero lo bonito del instrumento es que muchas veces como que refleja lo que uno es, ¿cierto? Cuando vos vas a estudiar y escoges pues como, estoy hablando pues de música, cuando escoges un género que te gusta o escoges como, bueno, yo me voy a dedicar a ser instrumentista, o me voy a dedicar a ser compositor, o voy a ser cantautor, o voy a ser, no sé, profesor, voy a ser musicólogo, o voy a ser director. Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer los músicos. En parte esa decisión también refleja como tu personalidad. Si eres una persona muy organizada, o si eres una persona muy flexible, o sea, muchas de las cualidades están reflejadas en la labor que escojas hacer pues en el arte. Y yo celebro eso porque pues es como que el arte permite a los seres humanos como verse reflejados en el fruto de su trabajo, y eso da mucho. A mí me parece que es una cosa muy valiosa. Y sí, o sea, yo conozco muchos artistas, y siempre que hablo con ellos siento que el arte es como algo a lo que llegan, que les da consuelo. Así estén criticando, así estén, digamos, como bravos con su instrumento, es lo que te decía ahorita, uno siempre llega como a desahogarse con su instrumento. Tocar enojado es muy chévere. Sí, con cualquier emoción. Sí, también. Mira, yo pienso algo. Uno como artista tiene que hacer unos procesos emocionales muy fuertes. O sea, como independiente del tipo de arte que se haga. Yo siempre he pensado que tiene que pasar por unos procesos emocionales de decepción, de tristeza, de alegría, de tantas cosas, porque independiente de lo que hagas, profesor, intérprete, cantante, compositor, somos como esa catarsis para el mundo. Exactamente. Entonces somos los que tenemos que ayudarle a los demás a que hagan sus procesos emocionales. Entonces mira que nosotros tenemos que pasar por tantas cosas tan fuertes. Por eso el artista de alguna manera también, alguna vez escuché, no sé si me equivoco, que somos un poquito más depresivos. Hay unos artistas que también se tienden al suicidio o al consumo, ¿cierto?, de ciertas sustancias como para desconectarse de ciertas realidades emocionales.
Entonces tenemos que pasar por tantos procesos y tantas cosas de dejar ir, de volver a coger, ¿cierto? Y vivimos las cosas como con tanta profundidad, y pienso que es nuestro propósito para poder ayudarle al resto de la humanidad que no tiene esta conciencia y estos procesos tan fuertes, ayudarle a ese otro a que pase su tristeza, su alegría, su amor, su tusa, su lo que sea, de una manera un poco más tranquila, pero lo tenemos que pasar nosotros acá primero. Entonces mira, el acompañamiento emocional, psicológico, de lo que sea, todo que tenemos que pasar, o sea, es como nuestro propósito en el mundo. Exactamente. Sí, entonces somos como un poquito más empáticos, si se puede llamar, y muchas cosas, lo que decía Dani ahorita, nos afectan más que al resto, y por eso hay como tanto arte, tan sentido con el que las personas pueden conectar. Y ahorita que hablamos de pandemia, yo creo que sin artistas la pandemia hubiera sido algo horrible, o sea, sí, la tasa claro. de suicidio hubiera aumentado un montón, la depresión también, la ansiedad, o sea, el arte siempre es una manera de catarsis. Adri, tengo otra pregunta. ¿Habías sido ya consciente de, a ver, digamos, responsabilidad femenina que tienes al estar en una tarima con un instrumento que usualmente es tocado por hombres? ¿Habías sido ya consciente de pronto de esa responsabilidad o de ese ejemplo que puede ser para alguien más? Pues fíjate que empecé a asumir como, o a tener conciencia de esa responsabilidad. Ahorita que lo dijeron. No, digamos que en este proceso de volver a, o sea, de tomar la decisión, como que fui muy consciente, porque hice, porque uno hace como recuento de todo lo que hizo antes de, o sea, de ese tiempo para atrás, como que no hice conciencia, simplemente hacía porque me nacía y porque era lo que quería hacer, sin pensar en responsabilidades ni ningún tema exterior a mí. Ahora que uno ve, digamos que uno ve tanta gente detrás, y que cuando uno se monta a tarima, generalmente uno se baja y hay una o dos niñas que lo miran a uno como... ¡Ah! Es ella, es bajista, o sea, puedo hacerlo. De hecho, en febrero que tuve el Filarmónico con tributo Caifanes, Brutal. llegó una niña llorando a mí con la mamá, y yo, ay, ¿qué le pasó? O sea, yo pensé, yo necesito ayuda. Pero la niña era feliz porque había visto como que hay una mujer bajista. Y de hecho ese Filarmónico fue un proceso muy consciente en cuanto a eso, porque las personas alrededor me decían, tú eres la única mujer bajista de las dos bandas. Y me lo repetían todos los ensayos, en todo momento, y como que yo no le presto atención a eso, porque no quiero cargarme como de ese tipo de responsabilidades, porque somos muchas las que la estamos cargando. Pero en el fondo como que justo en ese momento, como que a lo último y el día del evento, como que me decían, bueno, usted es la única mujer. Y otra vez el mismo cuento, y yo, bueno, sí, lo voy a asumir. Entonces creo que me monté a la tarima un poco asustada y como por hacer conciencia de esa responsabilidad, y fue muy lindo ver esa niña que llegó como tan feliz, como porque había visto un ejemplo. Sí, una mujer bajista entre tantos hombres, o sea, que yo puedo ser capaz. Y yo, pues, claro, yo le dije, mira, y hay más bajistas, no soy yo sola, está Eva, está Elisa Trujillo, y hay tantas que hay y que vienen detrás. O sea, no pienses que esto es un imposible, lo podemos hacer. Entonces, y en ese momento creo que tomé responsabilidad justo en esta época, pues, pero antes, y justo lo que acabas de decir también, y lo que dice ahorita, que me pareció súper lindo, y es la responsabilidad que tenemos los artistas, queramos o no. O sea, nosotros podemos hacer procesos muy introspectivos, y crear, pues, de una manera muy personal, pero cuando ya, digamos, lanzamos eso al mundo, la creación que hayamos hecho, ya se empiezan a adquirir unas responsabilidades que no, como te decía ahorita, no tiene que ser unas responsabilidades que uno
deba asumir, pero las responsabilidades están, ¿cierto? Esas son unas responsabilidades como sociales un poco. Y de lo que dijiste ahorita, o sea, coincido 100%, prácticamente nosotros somos como los terapeutas de la sociedad, ¿sí o no? Completamente. Nosotros creamos o existimos, o nuestro propósito muchas veces es ser capaces de transmitir lo que nadie más es capaz pues como de lidiar o no encuentra la manera como de poder expresar todas esas emociones que probablemente tenga reprimidas. Y la música y el arte lo hace. Entonces la música, por ejemplo, es capaz de poner a llorar a gente que puede ser muy dura como en su carácter, ¿cierto? O una película, ¿cierto? Exacto. O sea, no lloro con nada porque tengo un problema. Pero escucho una canción y me pongo a llorar, así sea solo, que nadie me vea, o veo una película y hay una escena que me recuerda esto que tengo aquí guardado, esta espinita que me puede recordar, no sé, a un familiar, o lo que sea, y eso me pone a llorar. O por el contrario, pongo música para sentirme más alegre, ¿cierto? Así un día de mierda y estoy cansado y no sé qué hace la gente, pone música o se lee un buen libro. La otra vez también veía un comentario de alguien por ahí en redes, un video de un viejito leyendo un libro súper emocionado, o sea, así era como wow, o sea, y era un señor pues como, y entonces se le acerca y le pregunta ¿por qué estás tan emocionado? Y él me dice, no, lo que pasa es que yo ya no me puedo mover, estoy en silla de ruedas, no me puedo mover, pero yo leyendo este libro estoy viajando a otras partes, estoy en otros escenarios, soy otra persona, me convierto en otro personaje, y entonces es como que también tu mente se libera de la prisión del cuerpo, ¿cierto? Y la manera de hacerlo es el arte. Entonces, lo que te decía ahorita, somos muy importantes para la sociedad, y las sociedades que se preocupan por sus artistas son sociedades 10.000 años más avanzadas, pues, porque eso soluciona un montón de problemas humanistas también. Claro. Y un montón de problemas existenciales. Las sociedades que viven pensando en solucionar sus problemas básicos y en los cuales no hay como espacio para el arte, no se están dando cuenta que son sociedades que lo que están haciendo es como metiéndose en una bola de nieve, una retroalimentación de cosas negativas, porque los artistas están ahí, o sea, póngale cuidado al artista y listo. Claro, es que no se está dando ese trabajo emocional que a la final es como la base de todas esas otras cosas básicas que la sociedad, que la sociedad le da como más prioridad. Pero hay unos asuntos emocionales base que son muy importantes. Sí, exacto. Que hay cosas que liberar, hay que liberar tristezas, hay que liberar esas rabias, culpas, el estrés como tal, sobre todo el estrés de esa presión que todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, producir todo el tiempo. ¿En qué momento vamos a parar? ¿En qué momento? Ahí es donde llega el arte, como que venga, le tengo un libro, le tengo un concierto, le tengo este tema, es que no nos vamos muy lejos. Nos vamos para La Pascasi ahorita por la noche. También nos vamos para esta, esto se llama, donde ponen música pues de los 60s y eso. Nos inventamos una tusa y sacamos todas esas tusas pasadas que no sabíamos que teníamos guardadas. Exactamente. Y vos salís de ahí, epa. El arte es anacrónico y es atemporal, o sea, no tenés que estar sufriendo hoy para sacar cosas con una canción. Exacto. Que tenés guardadas hace rato, o te puede empezar a llevar a recuerdos de personas y de gente. Es súper importante. Yo soy muy así. A veces pues a mí me gusta mucho leer y a veces estoy
leyendo y hay finales de libros que yo soy como, Dios mío, pero Sí, ¿por sí, sí. qué? O que conectas Y lloro, con esa historia de una y manera. lloro así impresionante a mares y mamá, ay, pero ¿qué le pasó? Y yo, no mami, es que en el libro no, está tan boba. Pensé que te había pasado. O escuchando una canción y no tengo que estar triste ese día, pero Y una de la carga, pues de las cargas que el artista tiene es que vivimos en un mundo, como tú decías ahorita, que tiene finalidades utilitaristas, primero que todo, y productivas. Y entre más rápido produzcas, más exitoso eres. Y el artista necesita tiempo para crear, total. y necesita espacio, el artista necesita, lo que vos decías, procesos. Y esos procesos muchas veces son largos. Entonces, hay mucha gente que a los 30, 35, 40 años llegó a ese momento en el cual ahora sí tengo algo para decirle al mundo. Y entonces escribo mi libro, que es mi obra maestra, o escribo la sinfonía que va a cambiar toda la historia de la música, ¿cierto? O sea, eso se demora. Y ahorita es como que a los 18, 19 años ya tienes un montón de presiones, como tú decías, muchas veces de tu familia, de tus amigos, todo el mundo. Bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? ¿Cuándo va a comprar un carro? ¿Cuándo va a comprar un apartamento? Y pues y el artista no puede hacer, o sea, tú no le puedes decir a un niño de 20 años que ya tiene la obligación muchas veces filosófica y psicológica para crear una obra que cambie el mundo. No, imagínate todo el proceso que le falta, es que apenas tiene 20 años, puede llegar a los 40. gracias. Te estamos dando moral. Exactamente, o sea, y muchas veces los niños genios, los niños que son muy superdotados pues en el arte desde muy chiquito, ellos ven el arte como un juego y hay que dejarlos que jueguen. O sea, Mozart, ¿qué era? Era un niño jugando y mira lo que hizo. Entonces, y bueno, y Mozart pues tuvo un contexto que le ayudó, su papá era músico, que después eso le pasó factura también, que no tuvo infancia pues, pero él jugaba a través de la música. Pero entonces sí, lo que tú decías, muchas veces la historia del artista. Yo ayer hablaba eso con una estudiante. Ella me preguntó como ven, hablemos de composición, yo ya quiero empezar a componer mis canciones, cómo lo logro. Y pues yo le di algunos, digamos, como métodos muy teóricos, pues, pero al final yo le dije, mira, es muy importante que encuentres algo que quieras decir. O sea, encuentra como una idea que quieras decir, que quieras transmitir, pero eso requiere que te conozcas. O sea, que tú primero sepas quién eres a través de la relación con los demás, o sea, ¿qué quieres cambiar en el mundo? Encuentra algo que quieras cambiar en el mundo, o encuentra algo que quieras embellecer del mundo también, o de ti, o de la relación que tienes con la gente cercana. Y empieza como por ese lado, empieza a buscar por ese lado cómo hago que ese sentimiento, esa sensación, esa emoción la pueda transmitir en una canción, por ejemplo. Entonces ya tú puedes, digamos, como decir, me conecto más escribiendo una letra, o me conecto más, digamos, traduciendo todo esto que siento en una melodía, o en una armonía, o en un ritmo. O sea, la música te ofrece un montón de posibilidades de traducir, de transformar lo que sientes en un lenguaje que muchas veces es abstracto. O sea, abstraer esas cosas que sientes y ponerlas ahí, transformarlas y llevarlas a una obra. Pero digamos que tu obra en parte es el deber ser, pues, que muchas veces pues hay gente que no estará de acuerdo, pero es mi manera de pensar, mi opinión también. El deber ser. Y el que no le guste, pues que vea otro podcast. El deber ser muchas veces es que tu vida de alguna manera valide tu obra.
¿cierto? Sí, claro. Y es una responsabilidad, Pelle, porque sí, muchas veces al artista le toca sufrir mucho para poder encontrar cómo conectarse con esas otras personas que están sufriendo esas vainas, pero en silencio, o que ni siquiera son conscientes de que están sufriendo eso, porque probablemente sientan un vacío toda su vida, pero no saben qué es, ¿cierto? Yo creo que respecto a lo que acabas de decir, Dani, que si el artista no está conectado consigo mismo, con el instrumento y con lo que hace, difícilmente va a poder conectar con alguien externo a él. Sí, es verdad. Y creo que eso nos ha pasado mucho últimamente, que es como producir y producir y producir, pero no te das ni siquiera espacio para procesar la canción que acabaste de escribir, pero como la industria está todo el tiempo como bueno, ya sacaste una canción hace un mes, ya estamos en otro mes, hay que sacar otra, pero no has ni siquiera terminado de disfrutar el proceso del anterior. Sí, ahorita eso pasa porque pues tenés una sociedad que... consumista y capitalista. pero una sociedad que busca mucho como el chisme, como el golpe de opinión, como pues como, ay, ya supiste lo que le pasó a tal, ya supiste. Entonces los artistas también, pues hay artistas, digamos, hay una industria que se dio cuenta que eso vende. Exacto. Y entonces, pues listo, hagámoslo. Y también, pues, digamos, ahora, digamos, las nuevas músicas están narrando, pues, como, y están contando necesidades nuevas de jóvenes que probablemente, pues, nosotros tenemos otras necesidades y ellos tienen otro lenguaje también. Digamos, hablan de otra manera, se comunican de otra manera. Entonces la música cambia, claro, porque como le decía el Guapo cuando estuvo acá, que nos dejó una frase impresionante, que es, la música es un organismo vivo que va adaptándose a los cambios de visión, pues como de la cultura, ¿cierto? Dani, ¿alguna pregunta más para Adri, para ir finalizando? No, yo creo que hemos conversado muy bueno. Que después de terminar aquí vamos a ir por otro tinto. Sí, no, pues quisiera decir que el bajo a mí me parece un instrumento supremamente importante, una responsabilidad increíble en la música, y uno se da cuenta de eso cuando el bajo no está. Sí, total. Cuando estás escuchando música y el bajo no está, vos decís, no, ¿qué está pasando? Algo me falta. Por ejemplo, yo como pianista a la hora de estudiar, tanto rítmica como armónicamente, siempre pido bajo. O sea, si hay algún, no sé, en algún ensamble, alguna dificultad. En tu retorno. Sí, o incluso a la hora de estudiar, no sé, después de un ensayo, el repertorio no salió del todo bien, listo, hago un taller solamente con el bajo, no necesito más, porque el bajo es ese piso rítmico y el piso armónico. Si el bajo está bien, yo estoy bien. Sí. Conecta todo. Sí. Y la complejidad del bajo no está en, pues, porque muchas veces nos dejamos engañar por la velocidad, por el virtuosismo, por hacer cosas, pues, no, la complejidad es rítmica, la complejidad es, bueno, soy un metrónomo. Literalmente. Sí. Y es supremamente difícil, o sea, supremamente difícil. Los buenos bajistas, o sea, son así como contados, demasiado buenos, no, y son muy genios, son muy geniecitos. Sí, es una responsabilidad muy oculta todavía para la sociedad, y creo que todavía está muy subestimada. Por eso llega un punto del año donde hay mucho trabajo y se quedan, es que no hay bajistas. Pero es porque... Pero para usted mejor. No, para uno mejor. Para usted mejor porque usted tiene más porque trabajo. Nos empezamos a mover. Pero sí siento que es un instrumento que le falta ser valorado. Ser más valorado, que el niño o el adolescente llegue a un punto de yo quiero ser músico, pero quiero ser bajista. Pero te voy a decir una cosa, muchas veces al bajo se llega, o a instrumentos pues como que tienen esas responsabilidades ocultas, están como, no son tan visibles, llega gente muy madura,
con una madurez o con una o también es como gente que no necesita estar mostrándose así como, ay, mírenme. Sí, me exacto. entiendes? Y mira que la personalidad generalmente del bajista. Exacto. O sea, el bajista es Sí, el todo más tranquilo, Sí, el más calladito. es el tranqui. Y cuando todo el mundo está Perfil el bajista bajo. está revisando, no dice nada. Y yo soy muy así, Me consta. Sí o no, yo llego y yo les escucho las conversaciones a todos y me río, si me voy a reír, me río, por aquí, bueno, vuelvo otra vez aquí, tal. Y ya espero que todo el mundo como que se calme, se tranquilice, se desatrase. Y ahora sí, 1, 2, 3, vamos ya. Sí, generalmente los cantantes, los guitarristas son muy rockstar, pues, sí, total. con personalidades muy extrovertidas y así como que necesitan que de pronto mucha validación, pues que los estén aplaudiendo todo el tiempo. De hecho, los bajistas que conozco que son muy extrovertidos en su instrumento y en su personalidad, generalmente tienen otro instrumento detrás. O son bateristas o son también guitarristas. Y eso que cuando el guitarrista, he visto algo muy común, cuando el guitarrista llega al bajo, como que se baja, como que se tranquiliza. Caso contrario de soy un papá, ahora soy un padre. El instrumento zen. Exacto. Por ejemplo, he visto percusionistas que llegan al bajo y explotan, peor todavía. También he visto como esos matices. Sí. Pero sí o sea, el bajista tiene una personalidad como acorde a su oficio. Y decir que todas estas relaciones que estamos haciendo no son absolutas, pues... Sí, obvio, ahí... siempre habrá pues una excepción. Opiniones personales, pero igual nos damos los traques. Sí, las decimos como a partir de las experiencias y la gente que conocemos, sí, pero pues obviamente mucho respeto pues para todos, con sus personalidades y con su instrumento. Claro, y de todas maneras sus personalidades son necesarias en cada labor. Sí, claro, y es lo que te decía ahorita, en la música tú transmites tu personalidad incluso en la elección de tu instrumento. O sea, elegir tu instrumento ya te está diciendo cosas de ti. Entonces, cada que hagas algo en la vida, analiza, estás hablando de ti. Bueno, ¿yo por qué tomé esa decisión? Es que esa decisión no, o sea, ir más allá del hecho y trascender el hecho y decir, bueno, esto está diciendo algo de mí. Yo soy así, por eso tomé esta decisión y no esta. Se va Adri en el carro. ¿Por qué elegí el bajo? ¿Por qué? Adri, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Me hiciste muy feliz. Y conversamos muy sabroso. Y si hay la posibilidad de que vuelvas a estar por aquí, claro. de que vamos a tocar juntas alguna vez, maravilloso. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Qué espacio tan bonito. Conversamos chévere, rico el café. Bueno, muchas gracias a todos.